Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y Auditoría. El presente trabajo corresponde a la materia de TICS. En él se va a tratar acerca de las tablas dinámicas. Siguiente. Es importante conocer que las tablas dinámicas son una herramienta para análisis de datos. Se encargan de resumir y ordenar información. Permiten analizar una gran cantidad de columnas, ayudando a visualizar únicamente la información relevante. Con lo que el análisis se torna, está basado en dos conceptos, la sumarización y la rotación. La sumarización se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos atributos. Y la rotación es la posibilidad de colocar, quitar y mover cualquier cantidad de campos en cualquier posición que se requiere, siempre y cuando estos campos en la... ¿Por qué es beneficioso su uso? Porque al usar tablas dinámicas resume información en grandes bases de datos. Con una tabla dinámica es posible resumir y sintetizar de una cantidad extensa de datos que tenga en una hoja de trabajo propia o en una base de datos externa. Solo la información que nos interese, ya que gracias a esta podemos cambiar la disposición, el orden de los encabezados. Nos permite también brindar la opción de visualizar la información de acuerdo a nuestras necesidades. A continuación, mi compañera. Partes de una tabla dinámica. Es conveniente detenerse un momento para conocer las partes que componen y comprenden el funcionamiento de cada una de estas tablas dinámicas. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte superior derecha la hoja de Excel, las partes que son filtro de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila, valores. Filtro de informe. Los campos que coloques en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrán restringir la información que ves en dicha pantalla. Etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se etiquetan, mostrando como columnas de la tabla dinámica. Etiquetas de fila. Contienen los campos que determinan las filas de una tabla dinámica. Valores. Son los campos que se colocan como las celdas de una tabla dinámica y que serán totalizados para las columnas y filas. Dar formato a una tabla dinámica. Una vez creada la tabla dinámica, Excel permite aplicar formato factible como si fuera una tabla de datos. La ficha de datos incluye comandos especiales para dar formato a una tabla dinámica. La ficha de diseño es una ficha contextual, por lo que deberás seleccionar la tabla dinámica para que se muestre. Una vez creado dicha tabla, se generará el diseño. Este grupo permite los subtotales y totales en generales a la tabla dinámica, así como modificar aspectos básicos de diseño. Opciones. Las opciones de este grupo restringen la selección de estilos que se muestran en un grupo y se encuentran justo a su derecha, es decir, selecciona la opción filas con barras. A continuación, mi compañero. Formato de valores de una tabla en una tabla dinámica. Supongamos el ejemplo de la siguiente tabla dinámica. La siguiente. Para dar formato a los valores, dentro de las partes que mi compañero ya explicó, debemos hacer clic sobre el campo de valores. La siguiente. Después, debemos seleccionar la opción de configuración del campo de valor. Se mostrará el cuadro de diálogo, en la cual comprende la configuración del campo de valor. Debemos hacer clic en el botón de formato de números y se mostrará el cuadro de diálogo.
formato de celdas donde podemos seleccionar el formato deseado. Entre las opciones tenemos cualquier formato que deseemos cambiar, como número, moneda, contabilidad. En este caso, seleccionamos lo que es moneda, en donde después de hacer la selección adecuada, acepta los cambios y de inmediato se aplicará el nuevo formato a los valores escogidos. La siguiente. Ya, la segmentación de datos en tablas dinámicas. Es una nueva característica que permite hacer un filtrado de los datos dentro de una tabla dinámica. En primer lugar, debes hacer clic sobre cualquier tecla, sobre cualquier celda de la tabla dinámica y posteriormente en la ficha opciones y dentro del grupo ordenar y filtrar. Después, hacer clic sobre el comando insertar segmentación de datos. Siguiente. Excel mostrará el cuadro de diálogo, segmentación de datos y damos clic en país. Siguiente. En este cuadro deberás seleccionar el país en el que tú estás haciendo tu tabla dinámica. A continuación, mi compañero. Para filtrar la información de la tabla dinámica es suficiente con hacer clic sobre cualquiera de las opciones del filtro, como podemos observar en la imagen. Siguiente. Excel ajustará la información de la tabla dinámica de acuerdo a las opciones seleccionadas. Para mostrar de nuevo toda la información, puedes realizar clic en el botón borrador filtro, que se encuentra en la esquina superior derecha de cada panel. Siguiente. Podrás agregar tanto filtros como campos disponibles que tengas en la tabla dinámica, lo cual que te permitirá hacer un buen análisis de la información, si se puede apreciar en la imagen. A continuación, mi compañero. ¿Qué son y cómo crear gráficos dinámicos? Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica. ¿Y cómo se crea? Para crear un gráfico dinámico se debe primero hacer clic sobre cualquier celda y después iremos al paso 1. Siguiente. Iremos a gráficos dinámicos que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Como segundo punto tenemos se mostrará el cuadro de diálogo, insertar gráfico, de donde se puede seleccionar el tipo de gráfico que se desea utilizar. Y como tercer paso tenemos que una vez seleccionado el gráfico, de acuerdo al Excel lo insertará en la hoja de trabajo, el cuadro elegido, y se observará cómo el gráfico se modifica al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o algún cambio. De igual manera, se puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado. Y para mover estos gráficos se puede solo seleccionar y llevar a mover a cualquier lado, o para eliminar solo se aplasta la tecla suprimir. Gracias.